Después Mateo capítulo 26, 41. Muy bien. Mateo capítulo 6, 13. Dice la palabra de Dios: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 20 capítulos después dice lo siguiente, Mateo 26, 41. ¿Qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos llegado aquí por tu gracia. Todos los que estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor, Señor, por tu paciencia. Señor, estamos muy bendecidos de que nos des la oportunidad de venir aquí junto con nuestros hermanos, Señor, a poder ver la obra que tú estás haciendo en sus vidas, Señor, que ellos también puedan ver la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas y que juntos como misión aquí en Algodones podamos adorarte juntos, pero también escuchar tu palabra. Y en este momento vamos a ser expuestos a tu palabra, por lo cual yo te pido que puedas, Señor, quitar de nuestra mente, corazón, toda preocupación, toda dolencia, para que podamos estar atentos a tu palabra. Ayúdame, Padre, a mí para compartir tu palabra de una manera directa, sencilla, clara, para que podamos escuchar, Señor, el mensaje con claridad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces decimos, amén. Fíjense, hermanos, que cuando caemos en pecado, en muchas ocasiones tendemos a rápidamente ver qué nos hizo caer en el pecado. La mayor parte solo nos enfocamos en quién o qué influyó para que cometiéramos ese pecado. Escuchen, sin enfocarnos en lo que verdaderamente nos llevó a pecar. Jesús nunca nos dijo que no tendríamos pruebas, no, ni tentaciones, pero sí nos dijo cómo poder salir victoriosos ante el pecado, ¿ok? Y cómo salir victoriosos también ante las tentaciones. Aquí quiero hacer una pregunta a todos. ¿Quieres aprender a enfrentar el pecado y las tentaciones? ¿Sí? Pues es de eso de lo que vamos a hablar. Muy bien, ¿estamos listos? Ok, rápidamente, hermanos, el repaso de las enseñanzas anteriores. Miren, ya aprendimos cómo orar, ¿verdad? Gracias a él ya hemos aprendido cómo orar. Esta oración modelo, ¿verdad? Ya hemos aprendido qué significa cada parte de esta oración y hoy nos toca finalizar con esta oración modelo, cerrando y aprendiendo qué y cómo vamos a orar, entendiendo una vez más que es Jesús que nos dijo oren así. Entonces, amados hermanos, hoy vamos a aprender 3 cosas fundamentales. Número 1, cómo pedirle a Dios que nos guarde de caer en las tentaciones. Número 2, por qué orar de esa manera. Y número 3, las consecuencias de no orar por nuestras tentaciones. ¿Ok? Dicho esto, vamos a empezar. Muy bien, hermanos, vamos a ver, antes de llegar a los 3 puntos principales, primeramente, ¿de dónde vienen las tentaciones? ¿Ok? Vamos a ver de dónde vienen las tentaciones. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, por favor. Santiago, el hermano del Señor. Vamos a ver en su epístola, capítulo 1, versículo 13 al 15. De hecho, Santiago tuvo una muerte muy, pero muy horrible, hermanos. Les invitamos que se conecten los sábados a las 7 de la tarde. Estamos llevando la clase de la historia de la iglesia para que usted aprenda de dónde nosotros venimos, qué fue lo que nos llevó a estar donde estamos, ¿ok? Y va a aprender mucho. ¿Cuántos quieren aprender? Pues es cuestión nomás, mira, de hacer un lado
la serie del Chapo y poner Casa de Oración Mexicana. Bueno, ok, Santiago 1, 13 al 15 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Todos los que estamos aquí, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Muy bien. Fíjense, sino que cada uno, o sea, nosotros, somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, es decir, ese amor o atracción al pecado, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, ya que lo pensamos, lo deseamos, ¿qué es lo que pasa? Da a luz el pecado. Ya llegamos a la acción. Dice, y el pecado, siendo consumado, o cuando ya lo hicimos, da a luz la muerte. Muy bien. Miren, vamos a ver aquí dos palabras muy importantes. La primera palabra es tentado, ¿verdad? Cuando dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado. Miren, esta palabra, su significado viene de una palabra que es peirazo. Y fíjense, hermanos, la connotación que tiene es de las tentaciones mencionadas como procedentes del diablo. ¿Okay? Si usted busca en un diccionario, usted se va a encontrar con esa definición. Perdón. Específicamente un diccionario que se llama Bain. ¿Okay? La otra palabra que nosotros vamos a explicar es la tienta. ¿Ok? Entonces, estas dos palabras nosotros vamos a aprender un poquito qué significa, ¿verdad? Mira, en el versículo 14 dice, cuando uno es tentado, y luego dice después, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta, esa es la otra palabra, a nadie. La palabra tienta, fíjense, su significado es que esta tentación no procede de Dios. Escuchen, es la misma palabra, peirazo, pero su significado o lo que rodea para poder entender esta palabra es que esta tentación no procede de Dios. Sin embargo, Dios considera a su pueblo mientras ellos la soportan y mediante ella los prueba y aprueba. ¿Ok? Ese es el significado. Es muy importante entender eso, hermano. Miren, es muy importante entender el significado de las palabras, ¿verdad? ¿Cuáles palabras? Bueno, una manera muy rápida es buscar palabras que predominan el tema, las palabras más sobresalientes, las palabras más repetitivas de algunos versículos, en un versículo que usted y yo estamos leyendo. Aquellas palabras también que nos suenan un poquito raras, no muy conocido. Por ejemplo, en el caso de la palabra tentado, son las tentaciones procedentes del diablo, pero la palabra tienta, cuando habla de Dios, habla de, pero aunque tal tentación no procede de Dios, sin embargo, Dios considera a su pueblo mientras ellos la soportan. Es decir, Dios está con nosotros. Y mediante esta prueba, ¿verdad? Dios prueba el corazón y aprueba el corazón. Entonces, miren, fíjense, ya entendiendo la idea, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos entender de la siguiente manera este versículo. Cuando uno es tentado por medio del diablo, escuchen, son aquellos ataques que el enemigo pone mayormente sobre nuestros deseos. Yo lo que estoy haciendo es agarrando el texto original, poniéndolo de una manera entendible para que tú y yo podamos comprenderlo, ¿ok? Así quedaría. O una vez más, cuando uno es tentado por medio del diablo, son aquellos ataques que el enemigo pone mayormente sobre nuestros deseos. Esos deseos pecaminosos que tienen la intención de que le fallemos a Dios. Siempre estas tentaciones vienen con una característica, hermanos. Y esto es lo que usted y yo necesitamos aprender para poder diferenciar cuando es una tentación del diablo y cómo diferenciar cuando Dios está tentando el corazón para probarlo. Ok, miren, cuando es una tentación por medio del diablo tiene una característica particular. ¿Y cuál es? Hacer que el pecado que nosotros vamos a cometer no sea tan grande. No es muy grande. Y hacer
pensar que Dios es muy exagerado. Vamos a poner el ejemplo. Génesis capítulo 3, versículo 4. Génesis capítulo 3, versículo 4. Una vez más, las tentaciones que vienen de parte del diablo siempre nos va a querer poner en el corazón que el pecado que vamos a cometer no es tan grave y que Dios está exagerando. O sea, es la misma táctica que el enemigo siempre ha usado, ¿no? Desde el Edén. Entonces la serpiente, Génesis 3:4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no va a pasar nada, hombre, no es tan grave, no moriréis. Fíjense, esa es una característica, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, Dios está exagerando, lo único que te va a pasar es que los ojos se van a abrir y Dios no quiere que ustedes vean. ¿Se dan cuenta? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siempre una tentación por medio del diablo va a ser que el pecado que vas a cometer no es muy grave y que Dios está exagerando. Por ejemplo, nosotros, hermanos, estamos siempre en contra de la mundanalidad en la iglesia, de que los hermanos o hermanas, o que se llaman hermanos, vengan con una ropa indecorosa, ¿ok? Entonces el enemigo sabe lo que hace, les dice, no pasa nada. O sea, ¿qué tiene? Mira, el que no enseña no vende. Acabo tú estás soltero, soltera. Pues tienes que mostrar, pues si no, no vas a antojar a nadie. Pero eso viene del mundo, ¿sí o no? ¿Qué decíamos tristemente en el mundo? Vámonos de cacería, ¿verdad? Entonces podíamos distinguir quién quería enseñar. Y sobre eso iban, ¿verdad? Iban, no estoy hablando de mí. Bueno, quiero poner ese ejemplo, hermano, para que entiendan. Entonces, el enemigo, si usted se da cuenta, tristemente en las iglesias, lo que hay en las iglesias es cristianos indecorosos. ¿Sí o no? No en todas, pero la gran mayoría. Personas sirviendo en el altar, cantando a Dios, con unas minifaldas que, hermano, por favor, unos pantalones más atrincados que no sabes si el pantalón está pidiendo auxilio. Exagerado. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ha metido en el corazón de esas personas que no tienen nada de malo provocar a hombres o mujeres a tentación. Dígame usted, ¿es pecado provocar a tentación a alguien? Claro que sí. Pero el enemigo mete el corazón y dice, no, es que la mente cochambrosa. Espérame. No, hermano. No estamos ciegos, ¿verdad que no? Y nosotros tenemos que voltearnos, ¿verdad, hermanos? O sea, no voltear a ver. Pero es muy molesto eso, ¿sí o no? Entonces quiero que entiendan eso. Entonces, el hermanito, ¿verdad? Carnita, Sara, está pensando que Dios está exagerando. No, hermanos. Eso viene del diablo. ¿Sí me está entendiendo? Esa es la diferencia. Ok, ahora miren. La tentación que viene del diablo está alojada en nuestras pasiones. ¿Ok? Y son ellas, ¿verdad? No es que el diablo nos obligue, usted tiene que entender esto. Es nuestra decisión guiada por nuestra naturaleza pecaminosa que después de que entra la tentación, ¿verdad? Vamos a pensar que el pecado no es tan grave y que Dios está exagerando, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que no es tan malo pecar. Y gobernados por el deseo de satisfacer nuestras pasiones, entonces ¿qué decimos? Pues vamos a pecar. Escuchen, en pocas palabras, el enemigo interviene, pero no puede dominarnos. Somos nosotros, hermanos, quienes decidimos pecar, ¿sí o no? Hay una frase que se mete mucho en las iglesias, este diablo que me hizo tropezar. Espérate, hermano, claro que sí, ese es el trabajo de él, pero si tú tropezaste es por tu decisión, ¿sí o no? Porque pues, ¿verdad? Ok, miren. Vamos a ver ahora la diferencia de ser tentados por medio de Dios. Miren, ser puestos a prueba. Miren, a diferencia del enemigo, es una prueba que Dios permite y que da permiso también al enemigo, pero con la característica, ¿verdad? Que junto con una tentación da la salida. ¿Sí? Esa es la característica cuando la prueba viene de parte de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Y hermanos, usted aprende esto, hermanos, en serio, va a ser una bendición, porque va
usted va a poder diferenciar cuando viene una prueba de parte de Dios y cuando viene una tentación de parte del enemigo. Lucas 22, 31 a 32. Lucas 22, 31 a 32. Muy bien. Ok, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, o sea, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Escuche, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escucha, hermano, nos damos cuenta que es una tentación que no nos presenta el pecado como menos ofensivo, para que me entienda, ni a Dios como exagerado. Es una prueba, ¿verdad?, para que nuestra fe crezca. Pero siempre, con la tentación, nos va a mostrar la salida. Esta es la diferencia, amados hermanos, para que cuando lleguen las tentaciones podamos diferenciar de parte de quién vienen. Amén, hermanos. ¿Aprendimos esto? Vamos a seguir adelante, ahora sí. Nada más un ejemplo también. ¿Cuántos hemos pasado escasez? A ver, levante su mano. Si no, para que irme a su casa, porque yo... Ok, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Pasamos escasez, pero viene la palabra de Dios, ¿no? Pero yo estoy contigo, ¿sí o no? Ok, eso es una prueba de Dios para descansar en la provisión de Dios. ¿Sí me entienden? Pero el enemigo también te dice, estás en escasez, mira, haz lo que tengas que hacer. Es más, agarra una mochila, métele carga, cruza. Te van a dar unos miles de dólares, pero lo que no te dice que vas a estar como 5 años ahí estampado, ¿verdad? Y si es que te va bien. Pero Satanás no pasa nada, mira, roba en el trabajo, es por un bien tuyo, miente, etcétera, etcétera. Eso es el diablo, hermano. ¿Sí me entienden? Que hace que veas tu necesidad más grande para que tú le falles a Dios. ¿Ya entendimos? ¿Está claro eso? Ok, vamos a ver ahora sí el segundo punto, ahora sí. ¿Cómo pedirle a Dios que nos guarde de caer en las tentaciones? Ya lo leímos, pero una vez más acompáñenme en Mateo capítulo 6, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hermanos, aquí una vez más vamos a ver la palabra tentación. Y escuchen, hermanos, esta palabra tentación una vez más es peirazo, pero tiene otro significado. Ahora usted va a decir, no, ¿sabe qué? El pastor está acomodando la palabra. Dios me guarda, hermano. Es el significado original, pero para cada parte, cada escritura, hay algo que se le llama tomar en cuenta las frases que rodean esa palabra para poder llegar a significado correcto de la palabra, ¿ok? Eso viene en la interpretación bíblica, en las clases de interpretación bíblica o hermenéutica. Entonces, miren, aquí es la misma palabra, peirazo, pero escuchen el significado. Es de pruebas con un propósito y efecto beneficioso. De pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por Dios. ¿Se da usted cuenta? Aquí. Ese es el significado. Hermano, habiendo aprendido entonces el siguiente punto, quiero comentar lo siguiente. Nuestro Señor quiere que aprendamos a pedir en todas las áreas de nuestra vida. Ya aprendimos, ya somos padres, pues las necesidades para poder perdonar todas las áreas, ¿sí o no? Por lo tanto, las tentaciones también es una área, hermanos. No va a ser una excepción. Ahora, lo más importante es entender que es Jesús quien nos ordena que diariamente, cuando ustedes oren así. El judío mínimo oraba 3 veces al día. ¿Me está entendiendo? La oración es diaria. Dile a tu hermano, la oración es diaria. Aunque tu hermano te diga, revelación de Dios, no sabía. Bueno, la oración es diaria. La oración es diaria. ¿Ok? ¿Para qué, hermanos? Para que Dios no nos deje caer en las tentaciones que personalmente nos hacen caer continuamente.
y aquellas a las que seremos expuestos cada día. Yo no sé, hermano, qué me depara el día. Entonces yo tengo que despertarme, ¿verdad? Y decir, Señor, aquí estoy. Yo no sé qué me va a traer este día, pero tú sí sabes. Permíteme darte gloria en cada área de mi vida. Señor, si tú me vas a poner una prueba para que mi fe sea aumentada, permíteme darte la gloria a ti. Guárdame, Señor, de los ataques del enemigo. Y si tú batallas en un área en específico, hermano, ese es el momento para que tú digas, Señor, guarda mis ojos para no ver a nadie. Guarda mi boca para no murmurarme a nadie. Guarda mi boca para no mentir. Yo no sé, pero ese es el momento donde tú puedes decir, Señor, aquí estoy. ¿Está entendiendo? Preparar nuestro corazón para salir, hermano. No cuando ya estemos allá, a los 5 segundos, Señor, ayúdame. No, hermano. O sea, tenemos que prepararnos, que dedicarle tiempo a Dios. ¿Me está entendiendo? Hermanos, miren, nuestro Señor sabe que diario tenemos aflicciones. Por eso Él dijo, cuando ustedes oren, oren así. O sea, mínimo una vez al día. Mínimo. ¿Ok? Y quiere que estemos preparados para enfrentarlas. Y qué mejor, hermanos, que fortalecernos en oración. Solo que, hermanos, no es solo la teoría, pongan atención. Es decir, no solamente orar. Se necesita la práctica, es decir, resistir la tentación cuando ésta llegue. Porque si oramos, pero en el momento de que se presenta la tentación, cedemos ante ella, pues no tendrá mucho efecto la oración. ¿Me explico? Ahora, lo que vemos en el texto, Jesús nos dice que debemos pedir que no nos deje caer en la tentación. Es decir, nos está advirtiendo de pecar, porque antes del pecado hay algo que se llama tentación, ¿sí o no? No después. Primero viene la tentación. Por eso escuche lo que dice el texto. Antes del pecado viene la tentación, por eso dice, no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué? Entonces nuestro Señor nos dice, ¿verdad? Que oremos, ayúdanos a no caer en la tentación, que nuestros cuerpos puedan resistir, guárdanos, que ese mal no nos acontezca. En el texto original, hermano, no dice del mal, sino del maligno. Así en el original, si usted lo lee en el original, en el griego, dice guárdanos del maligno. ¿Ok? Y entonces miren, es decir, que nos guarde de que el maligno gobierne nuestras vidas, que nos lleve a pecar. Por eso es muy importante pedirle a Dios que nos guarde, que nos dé fortaleza para no caer, que nos guarde de las intenciones del maligno, que son destruir a los hijos de Dios y a la iglesia que Él compró con su sangre. ¿Está entendiendo? Disculpa, hermano. Entonces, ¿alguien está aventando tajín o qué? ¿Va a seguir predicando, hermano? Pues miren, pero también vemos en el texto que dice que al orar podamos reconocer que, así como Él es rey y que tiene todo un reino a su cargo, todo el poder, a ese Dios que todo lo puede, es en Él en el que descansamos. Y de Él es donde provienen nuestras fuerzas para no caer en la tentación. ¿Me explico? No es solo pedirle, no me dejes caer. Es decirle a Dios, Señor, fortaléceme. Fortalece mi ser, no permitas que ceda ante la maldad del enemigo. Guárdame de su maldad. Y vengo a pedirte a ti porque solo tú puedes ayudarme, porque tú eres todopoderoso, porque las tinieblas no pueden opacar tu luz. Nadie como tú, Señor, grande, fuerte y poderoso. ¿Me está entendiendo? Rescátame en este día de las tentaciones que vas a permitir que lleguen a mi vida para fortalecerme, para que mi fe crezca y para demostrar cuánto te amo. Porque se acuerdan que Jesús dijo, si me amáis, ponte a dormir. No dice que estoy leyendo otra versión. Es que es la Biblia de Cristiano Light, la versión. Ok, si me amáis, dice la palabra, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Entonces, miren, hermano, pero también en esta, lo que el Señor dice, pero también tenemos que decirle, te pido que me guardes de esas tentaciones que vienen de parte del enemigo, que quieren hacer que yo pueda ver el pecado menos grave, y a ti, como un Dios exagerado, guárdame de no minimizar tu santidad y ayúdame a guardar mi integridad intachable para tu gloria.
Pero esto, Padre, no lo puedo hacer yo. Pero tú, con tu poder, sí me puedes fortalecer. Porque tú eres mi Dios todopoderoso. Socorre mi vida en este día. Quiero honrarte y estar listo para ti en cada momento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso, Señor? Porque Él nos da todo para no fallarle. Y es aquí, hermanos, en medio de esta oración, una vez más, hay que pedirle por esas tentaciones que constantemente, de una manera personal, nos llevan a tropezar. Usted sabe cuáles son. Las que somos más frecuentes a caer. ¿Verdad? Así debemos de pedirle a Dios, hermanos, que nos guarde de caer en las tentaciones. ¿Aprendimos este punto? Vamos a pasar al otro. El por qué orar así, hermanos. ¿Cuántos saben que todo tiene un porqué? Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41 dice: Jesús está diciendo esto, hermanos, cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Jesús dice a sus discípulos: velad y orad. ¿Qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué? Amados hermanos, a diario nosotros tenemos una lucha, hermanos, contra el enemigo, contra el sistema de este mundo y con nuestras debilidades al pecado. Razón de más para pedirle a Dios que nos fortalezca para no pecar. Y si tú te encuentras, ¿verdad?, en una muy buena comunión con Dios y en obediencia a Dios, de todos modos, la Biblia nos ordena que hagamos algo, hermanos. Primera de Corintios 10, 12. Acompáñenme ahí. Primera de Corintios 10, 12. Pues si tú dices, no, yo estoy muy bien, échame al mayor que Goliat. Ahorita me lo tumbo de una pedrada. Bueno, vamos a ver. Si nosotros estamos viviendo en obediencia por su gracia, estamos fortalecidos, tenemos una buena vida de oración, gloria a Dios por eso. Pero en todos modos, 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piense estar firme, ¿qué? Vigile, mire que no caiga. Así que, hermanos, no tenemos pretexto, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el no orar por nuestras debilidades y tentaciones que vendrán es un sinónimo de rebeldía, de orgullo ante Dios. Es como decirle a Dios: yo me siento fuerte, yo no voy a caer. Así como Pedro le dijo: aunque todos se avergüencen, yo no lo haré. ¿Verdad? Es una actitud rebelde, hermano. Tenemos que tener cuidado. Yo sí estoy bien, ¿verdad? Escuchen, hermano, cuando un hombre que yo estoy seguro se portaba mejor que usted y yo juntos, él dijo lo siguiente. Fíjense lo que dijo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. La primera carta a Timoteo 1:15. Fíjense lo que decía un hombre que vivía una santidad que usted y yo no vivimos, pero escuchen. 1 de Timoteo 1:15. ¿Ya estamos ahí? Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por quienes. Hay que recibirla, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces debemos de reconocer que no somos más que los demás, hermanos. Escúchenme, por favor. Podemos caer en pecado igual que todos, hermanos. Esa actitud de vigilar nuestro perverso corazón nos va a mantener en humildad, reconociendo que es de Dios de donde provienen nuestras fuerzas. Pero miren, aparte, si entendemos bien el texto, ¿verdad? Mateo 26, 41, que leímos ahorita: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, estar en tentación, pónganme mucha atención en esto, hermanos, no es pecado. Escúchenme. Estar en tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. ¿Sí o no? A usted se le pueden venir muchas tentaciones, hermano, pero usted se refugia en Dios. Mientras usted no caiga en esa tentación, no es pecado. Póngale atención
cómo Jesús usó los tiempos de estas palabras, porque lleva un orden, hermano. Jesús no puso las palabras en ese orden nada más para que sonara bonito. ¿Ok? Ahí en Mateo 26:41, no, hermano, miren, lo que Jesús nos dice es así: velen, esta palabra es decir, estén alertas, atentos, no se confíen y oren, es decir, estar alerta y orar a Dios por nuestras debilidades, pecados e inclinaciones a pecar. Por ejemplo, tu lucha continua es la murmuración, la mentira, la codicia, los celos, la manipulación, la avaricia, el egoísmo, cualquier área de tu vida en la que estés con una lucha continua. Pues específicamente lo que nos dice aquí es que Jesús, que estemos alerta de nuestros deseos y debilidades y en oración llevar esa petición a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Y saben, hermano, cuál será el resultado de que nosotros hagamos esto? Que ni la tentación llegará a nosotros. Hermano, esa es una excelente promesa de Dios. ¿Por qué no le da un aplauso, Señor, por eso? Por su bondad y misericordia, paciencia para nuestras vidas. Porque somos débiles, hermanos, en serio. Entonces tenemos que estar alertas y orando para que podamos decir, fíjense, lo que dice el profeta Joel, capítulo 3, versículo 10. El profeta Joel, capítulo 3, versículo 10. Yo lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo, pero aquí lo van a poner en otro, no sé, pero igual voy a mencionar una palabra que todos conocemos de la Reina Valera, una frase. ¿Sí alcanzan a ver todos ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Seguro o no? Ok. Que luego el hermano pone otro texto, pónganse luchas. Ok. Joel 3 sí, para que no me combine con la palabra. No, pero yo quiero estar seguro que ustedes leen. ¿Sí? ¿Sí todos? Muy bien. Joel 3:10 dice: conviertan sus herramientas en armas de guerra. Conviertan a los más cobardes en hombres de valor. La Reina Valera dice la última frase: diga el débil, fuerte soy. ¿Okay? Pero ¿cómo vamos a decir que somos fuertes? A través de las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la herramienta? La oración, hermano. ¿Estamos entendiendo? Si seguimos en obediencia a la palabra de Dios, Él promete guardarnos de ni siquiera caer en la tentación del pecado, mucho menos en el pecado. ¿No es grandioso esto, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, debemos de orar de esta manera para no entrar en tentación, y esto nos ayudará a no llegar a pecar en las áreas en las cuales estamos orando, amados hermanos. ¿Estamos aprendiendo? Pero fíjense una pregunta: ¿ustedes creen que hay consecuencias si no oramos de esta manera? ¿Creen que puede haber consecuencias? Eso nos va a llevar a nuestro último punto, hermanos. Las consecuencias de no orar por las tentaciones. Mateo 26:40, por favor. Eran los hermanos bellos durmientes. Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos, ¿y qué dice? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: tú que eres el Papa, no canónico, ¿no es cierto? Y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, le estaba diciendo algo para todos, ¿entienden bien? Escuchen esto, hermano. Aquí los discípulos no obedecieron a Jesús, hermanos. Anteriormente, Jesús les había dicho: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ellos no lo obedecieron. No velaron, no oraron. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias que ellos tuvieron que vivir en carne propia? Vamos a leer Mateo 26, 51 al 53. Mateo 26, 51 al 53. Mateo 26, 51 al 53. Muy bien, dice:
Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué? Le quitó la oreja. De aquí viene, ¿verdad? Los toreros. Entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, o sea, guárdala, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué pasó aquí, hermano? Recuerda que Jesús le reclamó porque no pudieron orar. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de no haber velado y orado como Jesús le había mandado, hermanos? Pues que en el momento de la tentación no pudieron soportar y cayeron en ella, hermanos, y en el pecado en este caso, ¿verdad? Y Pedro ya había escuchado, hermanos, cómo tenía que reaccionar ante aquellos que se portaran mal. Mire, acompáñenme, hermano, Mateo capítulo 5, 39. O sea, no era algo nuevo que Pedro no sabía. Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, dale también la otra, no que le vuelvas de una a la otra, no, ponle la otra mejilla. Pero en este caso Pedro, al no estar preparado en oración porque se quedó dormido, se dio ante esta prueba. ¿Está entendiendo, no? Ante los deseos del enemigo de pagar mal por mal, cuando Jesús le había enseñado, ama a quienes te hagan mal, bendice a quienes te maldigan. Y todo esto pasó porque no veló y no oró. Entonces, una pregunta, hermanos, ¿hay consecuencias por no orar para que Dios nos guarde de caer en las tentaciones? Claro que sí. Aquí podemos ver este ejemplo, hermanos. Y vamos a ver otro ejemplo, pero no solamente de Pedro, sino de todos los discípulos. Mateo 26:56. Aquí son todos. Mateo 26:56. Muy bien, dice, mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole, ahí te miro. Tú que alimentaste 5,000, tú que sanaste a mi suegra, yo que te vi resucitar a muertos, ahí te veo. Qué triste, hermano. Pero así nos pasa, ¿eh? Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, Jesús le dijo a todos los discípulos, no solo a Pedro, que velaran y oraran. Pero estos, al igual que Pedro, se durmieron, no obedecieron. ¿Y qué pasó? Ellos, al igual que Pedro, se dieron al pecado, huyeron de Jesús, le dejaron solo. Aquellos que juraron fidelidad incondicional a su maestro, a la primer prueba fuerte no soportaron y salieron corriendo. ¿Todo por qué? Porque estaban llenos de temor. De lo que estás lleno es lo que te controla, hermano. ¿Sabe por qué? Bueno, ¿por qué hicieron eso, hermano? Por no velar, por no orar. Y así, hermanos, es como tristemente nos puede pasar a nosotros. Dios quiere, hermanos, tener un tiempo con nosotros. ¿Y qué pasa? Nos quedamos dormidos. Pónganme atención en esto, hermanos. Pensamos que no pasará nada. Al rato o después oro. Ellos pensaron lo mismo. Pero aquí podemos aprender esta lección. Nosotros, hermanos, así como los discípulos le pasó, no sabemos cuándo Dios va a permitir que llegue una prueba fuerte a nosotros. No dejemos de orar, hermanos. No pensemos que después habrá tiempo. A lo mejor se nos viene una prueba de inmediato. Cuando tú estás dormido y te levantas y no oraste, no velaste y no vas a tener la fortaleza. ¿Estás entendiendo esa aplicación? Ellos no sabían lo que se iban a enfrentar en ese momento. Y muchas veces, hermanos, usted y yo decimos al rato oro, pero no sabes que Dios está inquietando tu corazón para orar, porque viene una prueba fuerte para tu vida. Y así como los discípulos nos agarran, hermanos, a nosotros. ¿Está entendiendo esta aplicación? Y a veces no nos va a dar tiempo, hermanos, en serio, de orar después.
Por eso es la importancia de velar y orar a diario. Diga conmigo, a diario. A diario. ¿Y por qué? Porque podemos ver que hay consecuencias, hermanos, al no orar por nuestras tentaciones diarias. ¿Y cuáles son? Pues no estar preparados y caer y ceder ante las tentaciones, pruebas. ¿Ok, hermanos? ¿Aprendimos o no? Pues con la gracia de Dios, hermanos, de aquí en adelante, ¿verdad? A orar y estar alerta diariamente por nuestras debilidades, tentaciones y pecados, para no ceder ante ellos y guardarnos puros para Él. Pues no sabemos cuándo Dios permita una circunstancia que va a adelantar, hermanos, que va Dios por su propósito divino va a adelantar algo para que nos demos cuenta cuánto verdaderamente necesitamos orar. Y a veces nos pasan cosas y decimos, sí, si hubiera orado. ¿No le ha pasado eso? Entonces hay que hacer un lado el si hubiera para hacerlo hoy. ¿Ok? Para estar fortalecidos, porque de lo contrario, hermanos, vamos a ceder al pecado. Y no solo eso, vamos a entristecer al Espíritu Santo, pero también vamos a hacerle piedra de tropiezo para otro hermano y también vergüenza para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok, hermanos? ¿Amén? ¿Aprendimos? Conclusión, hermanos, estar vigilantes y orar en todo tiempo es parte de nuestras responsabilidades como cristianos. Y aparte, escuchen esto, es un antivirus. ¿Usted sabe qué es un antivirus? ¿Sí? Es algo que protege, en este caso, si hablamos de una computadora, para que no se ponga lenta, para que no se te descomponga. Los que se vacunan o los que nos hemos vacunado desde niños, una vacuna antiviral es para que cuando llegue una enfermedad no nos pegue tan fuerte, ¿ok? El antivirus para la tentación, ¿qué es? La oración, hermanos. Esa es la oración. Ese es el mejor antivirus para la tentación y para no ceder ante el pecado, hermanos. Dejemos la comodidad del sueño y busquemos al Dios verdadero, quien es el único que puede fortalecernos para salir victoriosos ante el pecado, amados hermanos. Por eso debemos de hacer de nuestro día a día el orar por nuestras tentaciones, debilidades, pecados. Nuestra oración debe de ser fija para que Dios nos fortalezca y nos ayude a poder vencer cada tentación y pecado para gloria de su nombre. Escuchen, hermano, pero no va a ser de otra manera, hermanos, en serio. La única manera es la oración. Practicar la oración diaria por las tentaciones y pecados. Pues, si tú dices, no, amén, yo tomo la palabra, pues eso se va a saber, hermanos, con el día a día, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le parece, hermanos, si empezamos de una vez? Vamos a orar por nuestras tentaciones y pecados, y vamos a orar para que Dios nos libre del maligno. Y miren, amados hermanos, por último quiero poner 1 Corintios 10:13, para que podamos confiar en lo que dice su palabra. ¿Cuántos confían en su palabra? ¿Sí? ¿Por qué no se pone de pie conmigo